Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia de España. Estamos hablando de la Guerra Civil Española. Hablemos de la contrarrevolución de Franco. De Franco se ha dicho que lideró el movimiento contrarrevolucionario de más éxito del siglo XX. Es esta una conclusión de lo más irónica, si tenemos en cuenta que Franco todavía no tenía esas ambiciones, ni siquiera el 12 de julio de 1936, ni tampoco una semana después, cuando llegó a Marruecos, el español, para tomar el mando del ejército de África. Siempre había sido un conservador, pero también se había mostrado discreto y nunca se le había considerado un general político. Al contrario que algunos de sus compañeros, nunca había participado abiertamente en política, salvo en mayo de 1936, cuando fue brevemente candidato en una lista de derechas, para después retirarse inmediatamente. Cuando por fin se unió a un levantamiento ya planeado, Franco acató la pretensión de Mola de respetar el sistema republicano, con separación entre la Iglesia y el Estado, y la de que hubiera probablemente un referéndum o unas nuevas cortes que determinaran el carácter definitivo del régimen. Como casi todos los capitanes generales, Franco inició la sublevación al grito de «¡Viva España!» y «¡Viva la República!». Se decía que el objetivo era recuperar la legalidad corrompida por el Frente Popular. La Junta de Defensa Nacional, constituida por Mola en Burgos el 23 de julio de 1936, era una junta íntegramente militar y provisional. En teoría, Miguel Cabanellas la presidía por su condición de general más veterano en activo, aunque su condición de masón liberal moderado y excandidato del Partido Radical acabó convirtiéndole en un engorro. Los primeros 2 meses de existencia de la Junta se convirtieron en un prolongado estado de emergencia militar, salpicados en la retaguardia por las atrocidades masivas que cometían los nacionales al reprimir a la izquierda. La guerra entró en su segunda fase en septiembre de 1936 con la formación del primer gobierno totalmente frente populista, presidido por Largo Caballero, al mismo tiempo que Franco concentraba a sus fuerzas para la arremetida definitiva sobre Madrid. En ese momento, los jefes sublevados esperaban alcanzar la victoria con prontitud, aunque la fase más decisiva de los combates aún no se había iniciado. Entre los generales rebeldes, el más destacado era Franco. Era uno de los oficiales más condecorados del ejército español. En 1926 había sido el general más joven de Europa. Y entre 1936 y 1935, anterior, había ocupado durante 9 meses la jefatura del Estado Mayor. Antes del comienzo de la guerra ya tenía gran prestigio y después dirigió el único gran contingente de combate existente en ambos bandos, sobre el que parecía girar la suerte de todo el conflicto. Por otra parte, era el único general que había comenzado a tener proyección internacional y fueron sus enviados los que negociaron la asistencia clave de Hitler, y en parte también la de Mussolini. En septiembre ya estaba claro que sacaba mucha delantera a los demás. La idea de establecer un mando único, militar, que por lo menos temporalmente asumiera también funciones políticas, la impulsaban 2 sectores. Un pequeño número de veteranos generales monárquicos y los miembros del propio entorno de Franco, compuesto por su propio hermano, Nicolás, y otros importantes colaboradores. Los integrantes de la Junta aceptaron la idea de que un ejército precisaba de un generalísimo que dirigiera la fase decisiva de la contienda. Una vez que la Junta se mostró de acuerdo en ese punto, durante su reunión del 21 de septiembre, Franco se perfiló como candidato principal, aunque no existen documentos fiables sobre el desarrollo preciso de esa reunión. Según una versión bien fundada de la misma, al principio Mola recibió más votos que Franco, pero al ser solo general de brigada retiró su candidatura. Bueno, fuera como fuere, está claro de que la reunión terminó con el voto unánime a favor de Franco de todos los miembros de la Junta, a excepción del moderado Cabanellas, que se oponía al nombramiento de un generalísimo.
También es preciso dilucidar qué estaban votando precisamente los integrantes de la Junta. Al elegir a Franco se le otorgaban plenos poderes ejecutivos en calidad de dictador militar. Pero, ¿por cuánto tiempo? ¿Con qué objetivo último y con qué programa? No tenemos constancia de que hubiera mucho debate al respecto. Cuando Franco asumió oficialmente la autoridad, durante una ceremonia celebrada el 1 de octubre de 1936, se anunció que asumía los poderes de jefe de Estado, sin limitar en modo alguno esa autoridad ni el tiempo en que la ejercería. Y así es como Franco gobernó a partir de ese momento. En su obra clásica de la guerra, Karl von Clausewitz describió lo que él denominaba Wechselwirkung, es decir, los cambios imprevistos que, ocasionados por la interacción recíproca entre los combatientes, producen a veces nuevas tácticas o políticas, e incluso una radicalización mutua. Algo así le ocurrió a Franco durante los primeros meses de guerra. En teoría, inició el conflicto siguiendo el proyecto abierto de Mola, que pretendía ocasionar cambios decisivos, pero al mismo tiempo limitar en cierta medida su envergadura. Nada, pues, indica que desde el principio Franco planeara convertirse en generalísimo. Pero semana a semana, a medida que su papel se iba tornando más y más destacado, sí tomó medidas para acentuar esa preeminencia, y cuando se mencionó la posibilidad de que hubiera un mando supremo, prácticamente no mostró reticencias. Los generales monárquicos alentaron su elección porque consideraban que Franco les conduciría con mano firme hacia la victoria, y que también, y esto era igualmente importante, sería el que mejor prepararía la restauración monárquica. Hasta 1931 había sido un fiel monárquico, pero después siempre se había negado a conspirar en nombre de la corona y nunca se comprometió a ese respecto. Una vez que asumió el poder absoluto, no se mostró dispuesto a conducir el nuevo régimen hacia la restauración. Y cuando en 1947 dio los primeros pasos en esa dirección, lo hizo porque no había otra alternativa mejor, y de forma que él pudiera controlar por completo el proceso. En 1936, en sus primeras declaraciones como jefe del Estado, no dejó traslucir en modo alguno que en sus planes estuviera un breve gobierno transitorio, sino que habló de recuperar la grandeza de España, algo que en su literalidad conllevaba la existencia de un programa de muy larga duración. Parece que entonces ya había renunciado a la idea de instaurar una república transformada, aunque fuera de índole autoritaria y corporativa. Los italianos le instaban a partir del modelo fascista, pero cuando el nuevo embajador alemán fue más allá de las instrucciones de Hitler y trató de inmiscuirse en la política española, Franco le hizo llamar. A finales de 1936, y muy posiblemente antes de ese momento, ya estaba convencido de que España necesitaba un régimen nacionalista absolutamente nuevo, moderno, unificado y autoritario, y que para eso no servía ninguno de los precedentes inmediatos, ya fuera republicano o monárquico. Es dudoso que Franco llegara a leer al teórico político saboyano de comienzos del siglo XIX, Josep de Maistre, pero implícitamente aceptó su máxima. La contrarrevolución no es lo contrario de la revolución, sino que más bien constituye una revolución opuesta. Desde este punto de vista, lo que España necesitaba era un régimen nuevo y moderno, fuerte e incluso radical, que pudiera reunificar el país y superar las consecuencias de la revolución registrada en la zona republicana. Debía ser un régimen no solo autoritario, sino con capacidad para la movilización social, integrador y modernizador, un nuevo sistema de partido único, que también se proclamara fervientemente católico. Sin embargo, como del dicho y del pensamiento al hecho hay mucho trecho, las ideas de Franco no quedaron claras hasta que en abril de 1937 no constituyó por decreto un nuevo partido oficial, Falange Española, tradicionalista, de las Jons, FEN de las Jons.
Durante los primeros 9 meses de guerra, Falange había crecido con más rapidez que ningún otro partido político de la historia de España. Contaba con varios cientos de miles de militantes y por sus milicias pasaron muchas decenas de miles de voluntarios. Sin embargo, un decreto, aprobado en 1936, incorporó a todas las milicias al ejército franquista, en tanto que el partido, en los primeros meses de guerra, había perdido a gran parte de sus cuadros, en su mayoría atrapados en la zona republicana, donde el carismático y joven cabecilla de movimiento José Antonio Primo de Rivera fue condenado y ejecutado en noviembre de 1936. Durante todo ese periodo, la militancia de la descabezada Falange se había disparado porque era el partido nacionalista radical más capaz de movilizar a la población para librar una guerra civil. El decreto franquista del mes de abril, que al fusionar a Falange con los carlistas, supuso la reunión de los dos principales grupos de voluntarios paramilitares. Prescindía del hecho de que intentar unir al movimiento más de derechas, católico y tradicionalista de Europa occidental con un partido fascista creaba una enorme disonancia cognitiva. Al tiempo implicaba una clara subordinación de los carlistas, mucho menos numerosos que en el nuevo partido único, que obtendrían puestos de mucho menos relieve. La división interna del ejército fue uno de los factores que más determinó que la situación en 1936 degenerara en guerra civil y que no se quedara en golpe de Estado, pero el liderazgo militar del nuevo régimen, coronado por la elección de Franco, otorgó a los nacionales una dirección y una unidad férreas, que el propio Franco logró mantener, conjugando la autoridad militar con la astucia política. Totalmente distinta había sido la situación en la otra gran guerra civil de la época, la rusa, ya que en el seno de los blancos antibolcheviques había cundido la desunión. En Rusia, la centralización leninista había dado fuerza a los comunistas, pero en España, lo más parecido que hubo a Lenin fue el contrarrevolucionario Franco, lo cual supuso una gran ventaja para los sublevados, indispensable para su victoria. Para dirigir su nuevo régimen, Franco empezó por constituir la llamada Junta Técnica del Estado, que con amplias competencias sobre la zona nacional contaba con gestores militares y civiles derechistas. A continuación, durante su tercer mes como dictador, diciembre de 1936, puso en marcha un sistema nacional de propaganda e información dedicado a la creación del nuevo mito del caudillo, supremo líder nacional, que convertía un antiguo término castellano en equivalente de los del Führer, o el Deutsch. Sin embargo, era frecuente que los visitantes extranjeros mencionaran su sorpresa e incluso su decepción ante la presencia física del nuevo generalísimo, que, bajito y fornido, tenía una calvicie incipiente y sobrepeso. Siempre era cortés y correcto, pero también cauto. Y en sus primeras conversaciones con visitantes y dignatarios mostraba una reserva rayana en la timidez. De rostro inexpresivo, sus modales eran cada vez más fríos y distantes. No obstante, en sus primeras campañas, Franco había logrado escapar a la muerte en varias ocasiones, y en contra de la impresión inicial, cada vez tenía más la sartén por el mango en una brutal guerra civil. A finales de 1936 ya estaba convencido de su papel providencial, de haber recibido una especie de bendición divina para asumir el poder absoluto y alcanzar una victoria igualmente absoluta. A pesar de carecer de elocuencia y de un físico imponente en la zona nacional, Franco se volvió una especie de personaje carismático. El origen de esa condición no era desde luego estética ni principalmente retórica, aunque la retórica sí tuviera mucho que ver con ella. Más bien se basaba en el aura que daba un mando decidido y en la victoria, porque aunque Franco no había ganado todas las batallas, nunca se había visto obligado a retroceder. Había galvanizado a una sublevación renqueante, convirtiéndola paso a paso en la fuerza dominante en la contienda. También se dotó de carisma religioso, ya que por doquier se le consideraba un paladín de la religión y de los valores espirituales desdeñados por la revolución.
Esta percepción la reforzaba el hecho de que el discurso nacionalista y tradicionalista viera en él al restaurador de la unidad nacional y la cultura tradicional que la revolución pretendía destruir. Dejando de lado esas consideraciones e independientemente de que a algunos sublevados les convenciera o no, el liderazgo de Franco se aceptó como algo indiscutible e indispensable para alcanzar la victoria. Todas las fuerzas políticas de la zona sublevada le dieron su aquiescencia, convencidas de que, si no se mantenían unidas, probablemente la revolución acabara con ellas por separado. Los monárquicos eran pocos, y desde el principio vieron en Franco a su mejor valedor. Lo superaban con mucho los numerosos votantes católicos de la CEDA, pero ésta había apostado por la legalidad y el parlamentarismo que habían fracasado por completo. Muchos de sus militantes jóvenes se habían unido a la Falange, y por mor de la unidad, los dirigentes de la CEDA aceptaron la disolución de su propio partido. Los carlistas también aceptaron la subordinación centro del FET, al menos mientras durara la guerra, aunque discretamente conservaran su identidad política. En reconocimiento de su destacada contribución militar, Franco concedió a la provincia carlista de Navarra la Gran Cruz Laureada de San Fernando, la más distinguida condecoración militar española, durante una ceremonia celebrada en Pamplona en noviembre de 1937.